Buenos días compañeros, el día de hoy les venimos a presentar un ejercicio de análisis de mallas. El día de hoy tenemos este ejercicio de 3 mallas, en el cual nos piden buscar la intensidad de la corriente 1, 2 y 3, que es desconocida. En este ejercicio nos muestran el sentido de la corriente. Entonces, ¿qué datos tenemos hasta el momento? Tenemos el valor de la resistencia 1, que es de 8 ohmios, el de la resistencia 2, que es de 7 ohmios, la resistencia 3, 2 ohmios, la resistencia 4, 3 ohmios, la resistencia 5, 6 ohmios, la resistencia 6, 10 ohmios, la resistencia 7, 9 ohmios y los valores de las fuentes de voltaje. Cabe tener en cuenta que, según las leyes de Ohm y ley de Kirchhoff, la sumatoria de todos los voltajes nos debe dar 0. Y para hallar el valor del voltaje es la intensidad por el valor de las resistencias. Bueno, para hallar la polarización de cada resistencia, tenemos que seguir la función de la corriente de la intensidad, el cual nos dieron los valores acá. Entonces, inicialmente en la malla 1, tomamos el valor de la resistencia 6, porque es la única resistencia que no está siendo compartida por las otras dos mallas. Entonces, empezamos por la resistencia 6, seguimos por el voltaje, por la resistencia 2, resistencia 3 y la resistencia 7, como se ve a continuación. Entonces, siguiendo ese sentido, tomamos la resistencia 6, como seguimos hacia el voltaje, lo tomamos por la terminal negativa y nos queda menos el voltaje 2, y después seguimos con las demás resistencias y el voltaje de la fuente 3, que esto debe estar igualado a 0. Ahora, reemplazando los valores, el VR de la resistencia se traduce como el voltaje de la resistencia por la intensidad de la corriente. En este caso tenemos que el de la resistencia 6 es de 10 ohmios por la intensidad de la corriente 1, menos 25 voltios de la primera fuente, y así sucesivamente. Después, tenemos que hallar el valor de la corriente I4, que se traduce como la resta entre la corriente I3 e I1, en el caso de la corriente I4. Y en el caso de la corriente I6, es la resta de la corriente I1 menos la corriente I2. Una vez teniendo esto claro, podemos despejar y realizar las siguientes multiplicaciones, llegando a tal punto después de resolver y factorizar, saliéndonos la ecuación número 1. Ahora, para la segunda malla, de nuevo tomaremos la resistencia que está más alejada, en este caso la resistencia 5. Ahora tomamos la resistencia 5 positiva y seguimos hacia la fuente de voltaje V3, pasándolo por la resistencia R7 y terminando en la resistencia R4. La fórmula nos saldría así. Nuevamente realizando los procesos anteriores de la malla 1, reemplazamos, colocamos los voltajes de la intensidad I6 e I5, multiplicamos y resolvemos, obteniendo así nuestra ecuación número 2. Con el proceso de la malla número 3, nuevamente tomamos el valor de la resistencia más alejada que no está siendo compartida, en este caso R1. Y así seguimos el sentido de la corriente con todas las otras resistencias. En este caso, tomamos la resistencia 1, fuente de voltaje 1, resistencia 4, 3 y 2. Esto igualado a 0. Seguimos realizando los siguientes procedimientos como en mallas anteriores. Reemplazamos, despejamos la corriente I5 e I4, multiplicamos y vamos resolviendo, hallando así nuestra ecuación número 3. Ahora, teniendo esas tres ecuaciones, resolvemos el sistema de ecuaciones de 3×3. En este caso, utilizaremos el método de Sarrus para hallar el determinante de la matriz de coeficientes, el cual consiste en duplicar las dos primeras filas hacia la derecha y multiplicarlas en diagonal. Así obtenemos el valor de delta y ese es nuestro valor del determinante. Ahora, una vez teniendo el valor del determinante, colocamos la matriz de coeficientes y vamos reemplazando las filas necesarias para hallar el valor de cada intensidad de corriente. En este caso, eliminamos la primera para hallar el valor de la corriente 1.
Entonces, realizando el mismo proceso anterior, duplicamos las dos primeras filas y vamos resolviendo multiplicando en diagonal y restando por la diagonal contraria. Una vez obtenido esto, obtenemos el valor de delta 1. Seguimos con el valor de la segunda matriz para hallar la corriente 2 y obtenemos el valor de delta 2. Seguimos así para hallar la corriente 3, el menos la tercera fila, y seguimos con el procedimiento, hallando delta 3. Una vez teniendo todos estos valores, lo que nos sigue es dividir el delta 1, 2 y 3 entre el valor del determinante, para así hallar el valor de las corrientes. En este caso, para hallar la corriente 1 es el determinante 1 sobre el determinante, lo cual nos da que la intensidad de la corriente 1 es de 0,7183 amperios. El valor de la corriente 2 es de 0,86 amperios y la corriente 3 es de 0,29 amperios. Ahora, ¿qué proceso hacemos para verificar que todos los pasos anteriores nos quedaron bien? Pues simplemente, en alguna de las ecuaciones, reemplazamos el valor de las corrientes. En este caso, usamos de ejemplo la primera ecuación. Reemplazamos el valor de la corriente I1, I2, I3 y esto nos debe dar igual a 15. Entonces, reemplazamos, multiplicamos y finalmente vemos que sí nos da que los valores de las corrientes son correctos. Ahora, para terminar, vamos a hallar el voltaje en las resistencias, el cual se halla por medio de la fórmula voltaje es igual a la corriente por el valor de la resistencia. En el caso de la resistencia 1, multiplicamos su valor, que es 8 ohmios, por la corriente I3, que es 0.29 amperios, lo cual nos da 2.37 voltios. En el caso de la resistencia 2, tenemos que hallar la corriente I4, la cual es la diferencia entre la corriente I3 y la corriente I1, la cual nos da un resultado de menos 0,42, lo cual nos dice que está en el sentido contrario al que nosotros tomamos. Entonces, el voltaje en la resistencia 2 se da por el producto entre 7 ohmios por 0,42 amperios, lo cual nos da 2,94 voltios. El caso del voltaje en la resistencia 3 es el producto entre 2 ohmios por la corriente I4, que es 0,42, la cual nos da 0,84 voltios. En el caso de la resistencia 4, tenemos que hallar la corriente I5, la cual es la diferencia entre la corriente I3 y la corriente I2, la cual nos da menos 0,56, lo cual nos dice que está en el sentido contrario al que nosotros tomamos. El voltaje en la resistencia 4 se da nuevamente por el producto entre 3 ohmios por 0,56 amperios, lo cual nos da 1,70 voltios. En el caso del voltaje en la resistencia 5, se da por el producto entre 6 ohmios por la corriente I2, que es 0,86 amperios, lo cual nos da 5,19 voltios. Ahora, el voltaje en la resistencia 6 se da por el producto entre 10 ohmios por la corriente I1, que es 0,71 amperios, lo cual nos da 7,18 voltios. Y en el caso de la resistencia 7, tenemos que hallar la corriente I6, la cual es la diferencia entre la corriente I1 y la corriente I2, la cual nos da menos 0,14, lo cual nos dice que está en sentido contrario al que nosotros tomamos. El voltaje en la resistencia 7 se da por el producto de 9 ohmios por 0,14 amperios, lo cual nos da 1,32 voltios. Y ahora ya hemos hallado todo el voltaje en las resistencias de nuestro circuito. Dicho esto, muchas gracias.